Muy buenas, queridos amigos del canal Literario RG. Siendo las 9:35 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, vamos a continuar con la lectura del profesor Alfredo Llanos y su libro La filosofía de Heráclito. Estábamos con los apéndices, con algunos agregados que tiene al final sobre algunos autores. Habíamos leído ya el de Hegel, ahora vamos el de Sri Aurobindo. Heráclito, a por ello. La revista Arba publicó en idioma inglés en los años 1916-1917 un trabajo de Sri Aurobindo sobre Heráclito, reproduciendo en francés mucho más tarde. Para este pensador indio, el filósofo de Efeso pertenecería al periodo de transición que antes de llegar al apogeo de la razón lógica se hallaba aún inmerso en la atmósfera de los misterios, posición que comparten muy pocos comentaristas de Occidente. Damos un resumen de este pequeño libro, cuyos fundamentos y conclusiones resultan un tanto extraños, pero que tienen el mérito de expresar el punto de vista de un sabio de formación vedanta, de gran fineza intelectual, tal alejado de nuestra sensibilidad, de nuestra cultura. Tampoco entreverado. Ha expresado Aurobindo, más estimulante que Heráclito en sus aforismos. A ciertos rasgos modernos agrega algo de la antigua resonancia psíquica, de la visión de las palabras intuitivas de los viejos místicos. Se halla en él la tendencia al racionalismo, pero no esa fluida claridad de espíritu razonador que fue creación de los sofistas. Heráclito emplearía el lenguaje de los misterios, aunque de manera nueva y personal, cuando habla de Hades y de Dionisio, del fuego siempre viviente y de las furias. Y sería comprenderlo mal ver en esos hombres solo dioses, con la significación estrecha que les da de la religión mitológica popular. Cuando Heráclito se refiere al alma seca, o al alma húmeda, habla del alma en efecto, y no del intelecto, de la psique, y no del nous, el alma seca. Del pensador griego sería la conciencia del corazón, purificada de los psicólogos indios. El alma húmeda es la que se deja turbar por el vino impuro del éxtasis sensual, la excitación emotiva, por los impulsos oscuros que tienen su fuente en un mundo inferior y tenebroso. No considerar la influencia ejercida, según Aurobindo, por el pensamiento místico y por sus métodos de expresión sobre las concepciones intelectuales de los griegos, desde Pitágoras hasta Platón, sería desnaturalizar la evolución histórica del espíritu humano. Este pensamiento se separa de esta vía por seguir una tendencia metafísica en relación con los místicos por el origen de sus ideas, su estilo hermético, su esfuerzo por apoderarse directamente de la verdad mediante una intuición antes que llegar a ella por la razón, si bien permanece siendo intelectual por su método y su fin. En la India coincide con el primer periodo de los Darshanas, en Grecia con los presocráticos. Luego se despliega el racionalismo filosófico. Buda en la India, en Grecia los sofistas y Sócrates. Heráclito pertenece al periodo intermedio y no al apogeo de la razón. Es el representante más característico de este periodo. De ahí su pensamiento hermético, cargado de sentido y de dificultad de extraer lo que quiere decir, y el intento de racionalizarlo por completo. En la filosofía griega como en la India, el primer problema que se ofrece al pensamiento es el de lo uno y lo múltiple. Es el caso de saber si ello es real o fenoménico, si el hombre posee una existencia propia o es resultado efímero de la evolución o juego de algún principio originario. ¿Dónde reside la unicidad? ¿En la materia, la inteligencia o el espíritu? ¿Cuál es el sentido de la unidad si es que ella existe? Si lo múltiple y lo uno son ambos verdaderos. ¿Qué clase de relaciones mantienen entre sí? Heráclito creía en la unidad y la multiplicidad y las aceptaba como verdades existentes. Difería empero de Anaximandro, que rechazaba la separación por injusta, y de Empédocles, para quien todo era múltiple y uno alternadamente.
La concepción del Efesio nació de su potente intuición concreta de las cosas, de su agudo sentido de las realidades universales. En nuestra experiencia del cosmos comprobamos esta coexistencia eterna y no podemos sustraernos a ella. La mirada sobre lo múltiple nos revela, en efecto, una profunda unidad, cualquiera sea el objeto que elijamos como punto de referencia. Y no obstante, esta unidad solo se justifica por la multiplicidad de sus poderes y formas, lo que la hace de alguna manera dependiente. Heráclito, en su concepto del fuego siempre viviente, albergaría la idea de algo superior a una sustancia o energía física. El fuego sería para él el aspecto físico de una inmensa fuerza ardiente que crea, modela y destruye, operaciones que constituyen un cambio incesante. La idea de lo que uno no es sustancia ni estancia estable, sino fuerza activa, especie de sustancia voluntad de devenir, tal según Aurobindo, es la base de la filosofía de Heráclito. Esto permitiría realizar la aproximación entre Nietzsche y el pensador griego, mas ello no excluye al ser del problema de la existencia, es decir, no crea un abismo entre el ser y el devenir. El ser es un devenir constante, de modo que el devenir se resuelve como un ser eterno. Todo fluye porque todo en cambio de devenir. No podemos entrar dos veces en las mismas aguas puesto que la corriente se renueva sin cesar. Sin embargo, gracias al ojo penetrante fijado por la verdad de las cosas, el filósofo no puede dejar de ver otra verdad detrás de aquella. Las aguas en que entramos son las mismas y no lo son. Nuestra existencia es una eternidad y una inconstante fugacidad. Somos y no somos. Heráclito no resuelve la contradicción, la expone y trata a su manera de explicar el proceso. Lo observa como una transformación e intercambio continuos, como una lucha creadora y decisiva. El conflicto es el padre y rey de todas las cosas. Entre el fuego como ser y el fuego como devenir, la existencia describe una curva descendente y ascendente que se ha llamado el camino hacia abajo y el camino hacia arriba. Estas dos son las ideas dominantes del pensamiento de Heráclito. Dos afirmaciones del Efesio nos dan el punto de partida de su filosofía. La primera nos dice que es sabio admitir que todas las cosas son una. Y por la segunda sostiene que lo uno surge de lo múltiple y lo múltiple de lo uno. Habría que aceptar lo uno existe como consecuencia de lo múltiple, así como lo múltiple se da como el devenir de lo uno. Esta interpretación muy cercana al pensamiento de Nietzsche concede mucha importancia a la teoría heraclitia del cambio perpetuo. Si esto fuera cierto, sería difícil ver por qué habría buscado un principio original y eterno. Ese fuego que lo crea todo mediante su transformación perpetua, que lo gobierna todo por la fuerza del rayo, que reúne todo en su seno y lo destruye a través del incendio cíclico. Tampoco se aplicaría su concepto de la vida ascendente y descendente, ni podría aceptarse que Heráclito sostenía la conflagración cósmica, ni imaginar cuál sería el resultado de tal conflagración. Heráclito se haya preocupado por su idea del devenir, que era para él la única explicación del cosmos. Pero este tenía, no obstante, una base eterna, un principio original único. Y ello diferencia su pensamiento del de Nietzsche y de los budistas. Tenía siempre ante él la idea de un universo en movimiento permanente y, sin embargo, detrás de todo ello veía también un principio constante de determinación, hasta un misterioso principio de identidad. El alcance del designio de Heráclito es claro. Se dan el ser y el devenir. Y por ello tenemos una existencia eterna y real, a la vez temporaria y aparente. No somos solo una transformación incesante, sino una existencia constante e idéntica a sí misma. El día y la noche son uno, la muerte y la vida, el bien y el mal no se presentan por separado, pues esto es lo uno y todo lo demás son formas o apariencias diversas. El Efesio explica el cosmos como la evolución e involución de su principio eterno, el fuego, sustancia única y fuerza única, lo que en su lenguaje metafórico se expresa por el camino que asciende y el que desciende. Del fuego proceden el aire, el agua, la tierra. Tal es el desarrollo de la energía según la senda que desciende y en la tensión misma de esta operación hay igualmente una fuerza potencial de retorno que obliga a las cosas a ascender. En este equilibrio reside toda la acción cósmica.
la cual es un equilibrio de energías opuestas, como el movimiento de retorno del arco, al que Heráclito lo compara. La vida es un intercambio de reacción y tensión que retiene una energía de liberación. Cada fuerza de acción es compensada por la reacción correspondiente. Por la resistencia de una y otra se originan todas las armonías de la existencia. Una doctrina parecida la tenemos en la teoría india Samkhya, aunque más matizada. La idea heraclitia del ascenso y del descenso corresponde a la concepción india del praviti y nevriti, ascenso y descenso, que también podría interpretarse como un ciclo repetido de creación y disolución. La teoría de Heráclito se le asemeja. Lo múltiple sería entonces eterno, no solo como potencia de manifestación, sino por el hecho mismo de manifestarse. Si la ley de transformación determina la evolución y la involución de la senda única que asciende y desciende, la misma ley domina en todo el trayecto del camino, y en sus recodos, y en sus bordes donde se negarían millones de cosas. Lo uno se intercambia constantemente por lo múltiple. Las mercancías son ofrecidas, desaparecen o son destruidas, pero en lugar tenemos el oro. El sol parece el mismo que se levanta cada día. Lo cierto es que mantiene su identidad aparente por una constante transformación. Hay destrucción continua y sin embargo nada se aniquila. La energía se reparte pero no se disipa. La ley es cambio. La ciencia moderna, que posee un conocimiento más exacto de lo que se produce en esa transformación, confirma en efecto la conclusión de Heráclito. Es la ley de la conservación de la energía. Ahí reside el secreto activo de la vida. Toda vida psíquica, mental o dinámica se mantiene por el intercambio constante. La teoría de Heráclito, empero, no es la del todo satisfactoria. Que la medida, el valor de la energía cambiara permanezca invariable aunque modifique la forma, puede aceptarse. Mas ¿por qué los objetos cósmicos que recibimos en lugar del oro universal han de ser también fijos, es decir, invariables? ¿Cómo se produce esta eternidad de principios, elementos y clases, combinaciones, asimismo la persistencia y retorno de las mismas formas que advertimos en el cosmos? ¿Por qué la corriente sería siempre la misma, como lo admite Heráclito, si bien las aguas resultarían distintas? A este propósito, Platón construye su esquema de ideas como modelo de las cosas, que sería una manera de responder al Efesio. Heráclito, por su parte, tiene su propia explicación, dada por sugestiva frase sobre la guerra, la justicia y la atención. Es el primer pensador que ha considerado el mundo enteramente en términos de potencia. No solo hay guerra entre los seres, entre una fuerza y otra, sino en el interior de cada uno. Y esta oposición tensa crea el equilibrio necesario para la armonía. La armonía está presente entonces porque el cosmos, en su realización, es armonía, pero en su proceso el cosmos es lucha, oposición, equilibrio de opuestos eterno. No puede haber verdadera paz a menos que se la entienda como tensión permanente, equilibrio de poder entre fuerzas hostiles, mutua neutralización de excesos. La paz no puede crear nada ni mantener nada, por lo que el deseo de Homero de que la guerra desaparezca entre los dioses y los hombres es un monstruoso absurdo para Heráclito. Acepta Aurobindo que el Efesio es el primer pensador que ha enseñado la ley de la relatividad, puesto que todo es uno en su ser y múltiple en su devenir. Se deduce que todas las cosas en su esencia deben ser una. No podemos decir, pues, de algo que es bueno o malo, justo o injusto, bello o feo, sino desde un punto de vista relativo. Ya porque adoptamos una posición particular o porque pensamos en un fin práctico. Él ofrece el ejemplo de agua de mar, buena para los peces, dañina para el hombre. Las cosas son en realidad siempre las mismas y revierten sus cualidades a causa de nuestra posición en el universo, del devenir, de la naturaleza de nuestra visión y de la contextura de nuestro espíritu. A causa de su insistencia sobre la relatividad del bien, del mal, considera que Heráclito habría enunciado una especie de supramoral que es indispensable examinar de cerca.
Heráclito no niega, dice Eurovindo, la existencia de lo absoluto, puesto que para él lo absoluto se halla en lo uno, en lo divino, no entre los dioses, sino en la única divinidad suprema, el fuego. Se le reprocha haber atribuido la relatividad a Dios, ya que ha dicho que el primer principio quiere y no quiere ser llamado Zeus. El nombre Zeus solo expresa la idea relativa y humana de lo divino. En consecuencia, Dios, aún aceptando el nombre, no está ligado ni limitado por él. Todas nuestras nociones de Dios son parciales y relativas. Esta es también la verdad proclamada por los Vedas. Brahma quiere ser llamado Vishnu, y sin embargo no quiere, porque es asimismo Brahma y Maheshvara. Se trata pues de una aproximación de los nombres a la divinidad, y ésta acepta el tratamiento. En lo uno desaparecen todas las distinciones. Hay una razón en todos los casos, un logos, solo que los hombres, por el nivel de su mentalidad, lo transforman cada uno en su pensamiento personal. Viven según esta relatividad variable. Se sigue de ello que hay una manera absoluta divina de considerar las cosas. Para Dios, todas las cosas son buenas y justas, pero los hombres tienen unas por buenas y otras por injustas. Existe entonces un bien absoluto, una belleza absoluta y una justicia absoluta de las cuales los objetos son expresiones relativas. Todas las leyes humanas son nutridas por una sola que es divina. Esta frase, subraya Aurobindo, debería bastar para defender a Heráclito contra toda acusación antinómica. Es verdad que ninguna ley humana es expresión absoluta de la justicia divina, mas se extrae de esta su valor y su sanción. Con respecto a esto que acabo de leer ahora, perdón que haga un pequeño corte, se me ocurrió que, vamos a hacer un estudio en particular sobre esto, sobre lo que dice aquí, ¿no? Todas las leyes humanas son nutridas por una sola que es divina. Esta frase, subraya Aurobindo, debería estar para defender a Heráclito contra toda acusación antinómica. Es verdad que ninguna ley humana es expresión absoluta de la justicia divina. Exactamente allí, en esa frase última que acabo de leer. Ninguna ley humana es expresión absoluta de la justicia divina, que la podemos encontrar en Sófocles, Antígona. Esa dicotomía, esa lucha por ver cuáles son las leyes más importantes, si las del Estado o las de Dios. Ya hemos leído algunos fragmentos de Antígona en este canal, vayan a buscar los vídeos anteriores, y sobre todo eso, que vamos a empezar un curso en especial sobre Antígona. En breve. Esténse atentos. Suscríbanse, denle like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Es verdad que ninguna ley humana es expresión absoluta de la justicia divina, más extrae de esta su valor, su sanción. Heráclito admite etapas relativas, si bien como pensador está obligado a superarlas. Todo es a la vez uno y múltiple, absoluto y relativo. Todas las relaciones de lo múltiple son relatividades y no obstante son nutridas por lo absoluto que existe en ellas. Retornan a él y subsisten por él. La filosofía india, sostiene Aurobindo, ha comprendido siempre su doble función. Ha buscado la verdad, no solo por placer intelectual, sino a fin de saber cómo el hombre puede vivir por la verdad o luchar por alcanzarla. Los pensadores griegos, Pitágoras, Sócrates, Platón, los estoicos, los epicúreos, tenían también ese designio práctico, si bien éste actuaba sobre una minoría cultivada. Porque la filosofía helénica, al alojar los vínculos que le unían a los místicos, se separaba de la religión popular. Empero, solo la filosofía puede iluminar a la religión y salvarla de la ignorancia y la superstición. Atentos. Solo la filosofía puede iluminar a la religión y salvarla de la ignorancia y la superstición, a la vez que únicamente la religión logra ofrecer, salvo excepciones, ardor espiritual y poder eficaz a la filosofía. Lo leemos en su totalidad. Solo la filosofía puede iluminar a la religión y salvarla de la ignorancia y la superstición, a la vez que únicamente la religión logra ofrecer, salvo excepciones, ardor espiritual y poder eficaz a la filosofía. Sin embargo, cuando se buscan las palabras de Heráclito a la explicación humana de sus grandes planteamientos, quedamos desorientados. No nos sirve de guía. Lo que habría que llamar su concepción aristocrática de la vida, podríamos considerarla como un resultado ético de su concepción filosófica del arete, en tanto que naturaleza del principio original. Nos dice que la mayoría es mala y que uno solo, si es el mejor, vale por 1000.
De las reflexiones que a este respecto formula el pensador es posible extraer una filosofía social y política. Mas el demócrata podría quizás contestarle que si existe en un individuo aislado o en una pequeña élite una virtud, un conocimiento y una fuerza superior y concentrada, también se dan ellas en la multitud, en forma difusa, que al actuar colectivamente logran superar esas excelencias raras, aisladas, y servir de contrapeso. Lo divino se manifiesta tanto en la colectividad como en el individuo. La justicia en la que insiste Heráclito exige que ambos produzcan su efecto y conserven su valor. Ellos dependen uno del otro y pugnan por la realización de sus respectivas excelencias. Debe observarse que Heráclito, en su concepción de los dioses, se aproxima a los viejos profetas védicos, si bien por su temperamento no tiene nada de místico. La religión védica parece haber excluido las imágenes materiales y fueron los movimientos protestantes del jainismo y del budismo los que o bien introdujeron, por lo menos hicieron popular el culto de las imágenes en la India. Aquí también Heráclito prepara la vida para la destrucción de la vieja religión en favor del reino de la filosofía y de la razón pura, y dejó un vacío que vino después a llenar el cristianismo, porque el hombre no puede vivir por la sola razón. Cuando ya era demasiado tarde, se trata de revitalizar la antigua religión mediante la tentativa de Juliano, que intenta erigir un paganismo regenerado. El propósito fracasó, pues resultado demasiado filosófico y carente de la potencia dinámica que otorga el espíritu religioso, en opinión de Aurobindo. Así, para la vida general del hombre, Heráclito nos da solo referencia de un principio aristocrático de la sociedad. En religión, su influencia tardía a destruir la vieja creencia sin reemplazarla por algo más profundo. Si bien no fue él mismo un racionalista puro, preparó el camino al racionalismo filosófico. Heráclito ha sido considerado en la antigüedad como un pensador pesimista y no pocas frases suyas podrían deducir la vanidad de todas las cosas. Si en efecto el principio originario y eterno del fuego es una sustancia o una fuerza psíquica, entonces, puesto que todo el gran juego de la conciencia en nosotros se pierde en ese fuego y se disuelve en él, no puede haber ningún valor espiritual en nuestro ser y menos en nuestra obra. Mas hemos visto que el fuego heraclitio no es un principio puramente psíquico o inconsciente. Hay que aceptar que toda conciencia es un devenir, un juego que no tiene otro objeto que ser jugado y que no ofrece otro fin que estar convencido de la vanidad de toda actividad cósmica por el retorno y la caída de esta actividad en la unidad indiscriminada del principio originario. Este es uno de los sentidos dentro del cual podemos comprender el pensamiento de Heráclito. Su idea de que todas las cosas nacen de la guerra y existen por la lucha llevaría a esta conclusión. Sin embargo, hay otro aspecto del pensamiento del Efesio. Él dice que todo viene a la vida según la lucha, por el choque de fuerzas. Expresa que todo está también determinado. ¿Mas quién lo determina? La justicia de un choque de fuerzas no es el destino. La fuerza en conflicto determina, pero solo el momento en momento, según su equilibrio, siempre cambiante y que puede modificarse si nuevas fuerzas aparecen. Si hay en las cosas una predeterminación, un destino inevitable, entonces debe haber detrás del conflicto algún poder que las determine, que fije sus medidas. Heráclito sostiene que en realidad todo nace según la lucha, aunque también surge por el logos. Este logos no es una razón inconsciente, porque su fuego es Zeus, es eternidad. El fuego, Zeus, es fuerza y asimismo inteligencia. Digamos pues que es una fuerza inteligente la que es origen y dueña de las cosas. Y ese logos no puede tampoco ser idéntico en su naturaleza a la razón humana, porque el logos es uno y universal, razón absoluta que por tanto cambia y dirige todas las actividades de lo múltiple. Quizá Filón tenía razón cuando deducía de esta idea una fuerza inteligente, Zeus o fuego, la energía o revelación de Dios. Heráclito no se habría expresado en esos términos ni pudo advertir lo que contenía su propio pensamiento. Pero el sentido dado por Filón es el que se encuentra cuando se profundiza y reúne los diferentes fragmentos del Efesio y se extraen sus consecuencias. Hay asimismo en Heráclito, dice el sabio indio, una gran laguna, un grave defecto, ya en su conocimiento de las cosas, ya en su conocimiento del yo.
Vemos cuántas direcciones la visión profunda de Heráclito ha anticipado, las generalizaciones más vastas y profundas de la ciencia y de la filosofía, y cómo sus pensamientos, aun los más superficiales, indican potentes tendencias del espíritu occidental. Comprobamos además la influencia de sus ideas en Platón, los estoicos y los neoplatónicos. Pero también en su debilidad es un precursor, por lo menos en cuanto ha sido seriamente influido por las religiones y los misticismos de Asia. He tratado de mostrar, subraya Aurobindo, cuán a menudo su pensamiento se identifica con el pensamiento védico o vedántico. Sin embargo, su reconocimiento de la verdad de las cosas se detiene ante la visión de la razón universal. Parece que él asumió el principio de las cosas en estos dos términos: el aspecto de la conciencia y el aspecto del poder, una inteligencia suprema y una energía suprema. El pensamiento indio ha visto un tercer aspecto del yo y de Brahma. El pensamiento europeo, siguiendo la línea de Heráclito, se ha adherido a la razón y a la fuerza. La fuerza es el primer estadio del mundo: guerra, choque de energías. El segundo, la razón. Emerge de esa apariencia de fuerza en la cual estaba oculta y se revela como cierta justicia, cierta armonía, inteligencia y razón determinante en el corazón de las cosas. El tercer aspecto es un secreto más profundo comprendido entre otros dos: felicidad, belleza, amor universales, que al apoderarse de ello puede establecer algo más elevado que la justicia, mejor que la armonía y más verdadero que la razón. Unidad y beatitud, éxtasis de nuestra existencia realizada. De este último poder secreto, el pensamiento occidental no ha visto más que dos aspectos inferiores: el placer y la belleza estética. No ha descubierto ni la belleza espiritual ni la felicidad espiritual. Por esta causa, Europa no ha podido jamás erigir una religión propia. Ha debido tomarla de Asia. La ciencia se posesiona de las medidas y de las utilidades de la fuerza. La filosofía impulsa la razón hasta sus últimas sutilezas. Solo la filosofía y la religión inspiradas pueden apoderarse del secreto supremo. Heráclito hubiera podido comprobarlo, de conducir su visión un poco más lejos. La fuerza solo logra producir el equilibrio. La lucha que es justicia, en esta lucha carece un cambio constante, y una vez que la necesidad de éste es comprendida, surge la posibilidad de modificar y reemplazar la guerra por la razón como principio determinado del cambio. Heráclito no vio claramente esta posibilidad. Del cambio, según Aurobindo, podemos ascender a la noción más elevada de intercambio, una dependencia mutua hecha del don de sí como secreto oculto de la vida. De ahí puede surgir la potencia del amor, que reemplaza la lucha y supera el frío equilibrio de la razón. Ella es la puerta del éxtasis divino. Heráclito no lo ha advertido, y sin embargo su frase sobre el reino del infante toca casi el corazón de este secreto. Ese reino es evidentemente espiritual. Es el coronamiento, es el dominio al que llega el hombre perfecto, y el hombre perfecto es un divino infante, el alma que despierta el fuego divino, que lo acepta sin temor ni reserva, que se abandona a él en una pureza espiritual la cual permite a la fuerza inquieta y turbulenta del hombre liberarse de las angustias y aflicciones y devenir el fuego gozoso de la voluntad divina. Logra que la relación relativa y vacilante, en suma, sea reemplazada por ese conocimiento divino, necio para el griego y el hombre racional. A leer, muchachos.